Hola, comunidad de 100% fiscal. Seguimos platicando de la auditoría de estados financieros. Soy el ingeniero Raúl Dávila y vamos a platicar de la normatividad, fuentes de la auditoría. Bueno, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros son una imagen o un informe que emiten los entes económicos, razones sociales, personas físicas o personas morales, que nos dan una imagen del estado financiero de la empresa. Existen 4 estados financieros principales. El primero es el estado de situación financiera, el cual es un comparativo de activos versus pasivo y capital, que podemos encontrar en la NIF B6. El segundo es el estado de resultados integral, el cual nos indica cómo el ente económico está produciendo sus utilidades o está generando pérdida. La podemos encontrar en la NIF B3. El estado de cambio en el capital contable, cómo se va moviendo con la unión o la salida de socios. Y el estado de flujo de efectivo, el cual nos indica cómo el principal se mueve a través de la empresa. Para emitir una opinión de estas, existe un código y existen normas. En el Código de Ética Profesional con las siglas CEP y las normas internacionales de auditoría con las siglas NIA. La estructura de las normas internacionales de auditoría se encuentran divididos en 2 subtemas importantes, que son la doctrina, que habla del trabajo o ejecución de cómo se realiza la auditoría, y de los informes. De la parte de la doctrina nos encontramos del número 200 al 299, los principios generales y responsabilidades. De la 300 a las 499, la evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos determinados. De la 500 a la 599, nos encontramos con la evidencia de auditoría. De la 600 a la 699, en la utilización del trabajo de terceros. Y en la sección de los informes nos encontramos de las 700 a las 799, cómo se emiten las conclusiones y el dictamen de auditoría. Y de las 800 a las 899, áreas especializadas. ¿Por qué no se ocupa de la 1 a la 199? Porque en caso de existir alguna norma se implementarían en esos números. Hablando de la NIA 200 a la 299 de los principios generales de responsabilidades, habla de cómo debe ser el auditor, que debe de tener un escepticismo profesional, es decir, que debe de dudar de lo que está revisando para que tenga esa profesionalidad de revisar los estados financieros, así como todas las transacciones de la empresa, su juicio profesional, que viene con su experiencia, y la evidencia de auditoría de cómo va a alcanzar las pruebas para poder emitir una conclusión en esta auditoría. También habla de la responsabilidad que tiene el auditor como profesional. Uno, de que en nombre de su empresa o en su nombre como auditor, tiene que cumplir con las normas profesionales, y el segundo es que los informes que él emita sean adecuados dependiendo de las circunstancias de la empresa que va a auditar. Todo esto conforme un sistema de control de calidad. La NIA 300 habla de la planificación. La planificación es una serie de pasos que sigue el auditor para ir eligiendo los pasos en la forma en las que le va a auditar. Es decir, es el evento normativo que da como propósito sus ideas para el diseño de las series de pasos dirigidos a las áreas de importantes riesgos de control y de su auditoría, el cual nos explica también qué tácticas va a seguir en la planificación. En las tácticas podemos encontrar 5 principales. Uno es que él debe detectar las áreas importantes en tiempo y forma para evitar riesgos y errores. El segundo es la supervisión de su equipo para que ellos prueben los controles y apliquen los procedimientos de auditoría de manera coherente para que puedan sacar las evidencias y puedan planear su alcance y oportunidad. También es dirigir la auditoría conforme a las reglas IRCA, que van más enfocadas al movimiento. Más adelante vamos a hablar de IRCA, en los términos específicos para localizar áreas específicas de algún problema. También vamos a hablar de la REA más adelante, que es cómo se realizan las transacciones, cada cuánto tiempo, si son operaciones rutinarias, si se hacen de vez en cuando son extraordinarias, estimaciones de cuando no sabes cuánto se va a recibir en una cuenta, para poder definir un juicio y un alcance en la auditoría. Y los términos de la comunicación con la dirección o el área directiva a la que se le va a dar el informe. Para eso existe una estructura. La estructura del año 300 maneja varios pasos en su estructura, que es que te explica otra vez qué es la planificación, que es un proceso dinámico y continuo. Ese es el primer paso de la auditoría. El segundo te habla de conocer a tu cliente antes, durante y después de la auditoría.
No es el mismo cliente el que te contrató para revisar la empresa que el cliente cuando se empiezan a descubrir cosas a cuando se le da un resultado final de la empresa. En el tercer punto es determinar las operaciones, el entorno, cómo controlan la empresa, cómo son los administrativos, cómo se manejan las operaciones, cómo son los movimientos contables, la calidad, es ir conociendo a la empresa. Luego podemos encontrar lo que es el enfoque top-down o turn up the top, que es entrevistarse con los altos ejecutivos. Más adelante voy a hablar de estos dos términos que relativamente son lo mismo. En el quinto punto es entrevistarse con los empleados que manejan los activos susceptibles, es decir, no con la mesa directiva, sino quienes realizan las transacciones, las compras, las ventas. ¿Para qué? Para que conozcamos ellos cómo afectan los activos que son susceptibles a depreciación, conocer sus activos, si es una empresa que se dedica a la fabricación, ver las fábricas, dónde contienen sus inventarios, sus bodegas, conocer los equipos con los que realizan para tener una idea de la operación. En el siguiente punto es el indagar las características de la empresa, es decir, todo lo que conlleva la empresa, como los factores externos que lo afectan, la economía, las políticas fiscales, si les afecta el medio ambiente, como puede ser la construcción, si son susceptibles al lavado de dinero, cómo está la política en contra de ese negocio en especial, cómo están contra su competencia, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, cómo se abastecen, cuáles son sus tecnologías de la información, es conocer la empresa a fondo. También es explicarle a la alta dirección cuál es la importancia de que ellos emitan sus estados financieros conforme a las NIC para que éstas se encuentren libres de errores y puedan implementar controles internos para que estos sean correctos. También que ellos, en las recomendaciones es que ellos también tengan auditores internos. Otro es evaluar cómo funciona el negocio, no solo ver los errores que hicieron en el pasado y cómo está la empresa en el presente, sino que a la hora de emitir la opinión es cómo mejorar en el futuro para prevenir las futuras amenazas. También es informarle los asuntos claves a la dirección sobre la auditoría, sobre qué hallazgos, qué errores se encuentran y lo de planear juntas periódicas con ellos para estar emitiendo opiniones. Ahora, hablando de top-down o turn up the top, en top-down habla de que la empresa se debe revisar desde el punto más alto, desde los directivos, hasta el punto más bajo de los empleados. Y hablando de turn up the top, habla de ir específicamente a la persona que toma las decisiones, porque es donde parte ahí las elecciones o las decisiones o las transacciones que realiza la empresa. ¿Qué contempla también la línea 300 de planeación? Bueno, los programas de trabajo, de cómo los papeles de trabajo se relacionan con la auditoría que se está realizando para que podamos definir por qué se examinan, por qué se dictaminan, por qué se realiza un examen, para que se puedan emitir conclusiones. También nos habla de que cualquier observación debe empezar con un procedimiento de auditoría y debe terminar con una conclusión. El de cómo vamos a relacionar las evidencias, dependiendo de los especialistas que estemos llevando, supervisar que la planificación se esté llevando al pie de la letra y si esta no está cumpliendo, pues se vuelve a modificar la planeación para que las pruebas y el informe sean de la manera correcta y para que posteriormente podamos revisar de manera correcta las conclusiones y poder estimar los futuros fraudes o errores que pueda tener una empresa. También podemos hablar del marco de referencia o el trabajo de aseguramiento. Esta no viene en ninguna norma o en ninguna ley, simplemente es el cómo se relaciona el trabajo para que podamos desempeñar un mejor trabajo como auditores. Principalmente el marco de referencia se sitúa en dos situaciones. Una, que es la auditoría, para que podamos ofrecer seguridad o certeza, y otra es en la revisión, que aunque también te ofrece seguridad, pero es un poco más limitada porque no es tan profunda como la auditoría. También de importancia es el boletín 6010, que esta nos habla específicamente del procedimiento de auditoría. Más adelante se va a ver más a fondo cómo son los procedimientos de auditoría, pero en grandes rasgos solo nos sirven para examinar las partidas o transacciones donde puedan existir riesgos de fraudes o de errores que nos puedan afectar las aseveraciones de nuestros estados financieros y pues la empresa tome malas decisiones. En las guías de auditoría principales, aquí les manejé los títulos importantes. De la 6010 a la 6090 podemos encontrar cómo son las metodologías en las que se realiza la auditoría
y de las 6.100 a las 6.220, si se dan cuenta, nos están platicando de partidas generales de cómo se deben ir revisando. Por ejemplo, podemos ver cómo se revisa efectivos y equivalentes, el inventario y costo de ventas, los pagos anticipados, en las 6170 pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. Es decir, son áreas susceptibles para la revisión de auditoría. Ahora hablemos de la IRCA. Como sus siglas lo dice, son las palabras importante, riesgo, controles y auditoría. Como se había mencionado, IRCA hace referencia principalmente al movimiento, no, a la partida en específico. Importante, ¿qué tan significativa es esa partida en la entidad para que se le haga el análisis? Para ver su tendencia, su seguimiento, la observación. A eso, a la ecuación le sumamos el riesgo. Riesgo inherente de que en esa partida exista algún problema de error. El riesgo se puede medir como probable, posible o remoto, menos el control que aplica la empresa para controlar estos riesgos. Lo que nos da como resultado la auditoría con las siglas IRCA, que está específicamente dirigida a la localización de errores y fraudes en los estados financieros. Como anteriormente les mencioné, hablemos de los riesgos. Los riesgos se dividen en tres. Probable, que es muy seguro que pueda existir un error. En el posible, de que solo revisando podamos demostrar que exista un error o no, es solo una posibilidad. O remoto, donde no tienes que hacer nada porque puedes asegurar que no haya error. ¿Por qué estamos hablando de riesgos? Porque no es lo mismo revisar un activo fijo de un edificio donde su error su riesgo puede ser posible, ya que a lo mejor en la compra del activo hubo una malversación a la hora de comprarlo, a, por ejemplo, si estamos hablando de los activos en el inventario, donde son probables el riesgos, donde pueda haber algún robo hormiga dentro de la empresa, o la persona relacionada a compras esté coludida con otra persona a la hora de comprar y ni siquiera se reciba el producto, pero se compra. Y ahora hablemos de la REA. Sus siglas nos dicen que es rutinario, extraordinario, estimación y auditoría. La REA habla de la periodicidad en la que se realiza cada movimiento en cada cuenta. R de rutinario se refiere a qué tan común se realiza ese movimiento. Más extraordinario, transacciones que no se realizan de manera común en la empresa, pero sí se requiere un sustento. Menos la estimación, que la estimación es la que tiene más riesgo, ya que no se tiene con seguridad o algún contrato o algún indicativo que te diga cuánto se va a cobrar. Por lo tanto, se denomina como en general las cuentas de cobro dudoso, que nos da como resultado otra vez la auditoría, lo cual nos va a indicar qué alcances y oportunidades tiene esta auditoría para estas operaciones. Esperamos que haya sido de su ayuda. Para cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.